Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos que nos siguen en nuestro cristianismo práctico. Estamos siempre en la disposición de buscar del Señor para permitirle que transforme nuestras vidas. No queremos pensar que nosotros tenemos la capacidad de cambiar. No. Hemos reconocido que el único que nos puede cambiar, que el único que nos puede transformar es Dios. Y Él ha dejado a su Espíritu Santo para que lo haga en nosotros. Así es que nosotros leemos la palabra porque quien nos habla cuando leemos la palabra es Dios mismo. La palabra de Dios es toda inspirada. Así es de que cuando la leemos le permitimos al Señor que Él nos hable. Y nosotros tratamos de interiorizarla y de obedecerla, porque de nada serviría que la leamos si no la aplicamos a nuestras vidas. Esta noche vamos a leer Hebreos del capítulo 13, versículos del 1 al 6. Me siguen, por favor. Vamos a leer los deberes cristianos. 13:1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Esta es una palabra preciosa, hermano, que nos viene a recordar en qué tenemos que poner nuestra fe y cómo debemos de comportarnos. La verdad, hermanos, es de que creo que esto muchos de los que estamos reunidos lo hemos visto, lo hemos oído muchas veces, pero a la mayoría se nos olvida. Hablo por mí, ¿verdad? Yo creo que ustedes son más vivos que yo y no se les olvida, pero a mí sí. Entonces yo necesito estarlo leyendo para recordarlo y suplicarle al Señor que en su misericordia no permita que se me olvide. Permanezca el amor fraternal, nos dice para empezar. Es las mismas palabras de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor al prójimo. Nuestro prójimo tiene y es creado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial, del Dios eterno y creador. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser esa imagen y semejanza mediante el amor de hermanos, amor fraternal. ¿Para quiénes? Para todas las personas que nos rodean. Esa semejanza a la que me estoy refiriendo es que como fuimos en Génesis 1:26 que lo dice, que ha sido el hombre creado en espíritu, alma y cuerpo, igual que lo fue nuestro Señor Jesús, y igual que el Padre que es espíritu, nosotros tenemos que reflejar a Dios y reconocer que Dios está reflejado en todas las personas, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza. Así es que si nosotros no tenemos la capacidad de ver a Dios en nuestros hermanos, tampoco nos lo van a ver a nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta qué importante es que veamos
el amor fraternal en los hermanos, la llama de Dios en él, para que también nos la vean en nosotros. Esto me recuerda algo. Los defectos que vemos en las demás personas son precisamente los que nosotros tenemos. No es fácil aceptar eso. A mí me costó, porque yo decía, ¿qué? Eso no lo tengo yo. Yo no soy así. Pero comencé a ver detalles y entonces me di cuenta que quizás sí los tenía y que me era difícil aceptarlo. Entonces tomé una decisión. Ya no les voy a ver los defectos a mis hermanos, voy a verles sus virtudes, porque tal vez así me salen virtudes a mí. Así es que eso es un consejo, hermanos, un tip. Eso nos va a hacer crecer el amor fraternal. El ver la imagen de Dios en nuestros hermanos, el ver las virtudes en nuestros hermanos, para que igual se nos vean a nosotros. No os olvidéis de la hospitalidad, porque sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Sí, hermanos, la tierra está llena de ángeles. Ni sabemos cuáles, ni cómo, ni quiénes son, pero sí sabemos algo. Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor. Siempre, nunca estamos solos. Los ángeles de Dios nos acompañan, nos guardan, nos guían. Si no, recordemos como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa cerca de nosotros. Así es que, hermanos, la hospitalidad es importante. En aquella época era más difícil, porque estamos hablando de hace más de 2000 años. No habían hoteles, acaso una posada por allá, pero no habían hoteles, había mucho desierto. Entonces, cuando alguien llegaba, si no se le era hospitalario, no sabía realmente a quiénes les estaba fallando. En esta época moderna, que todo el mundo tiene su casa, que hay tiendas y hoteles por todos lados, es más difícil que se nos dé la oportunidad de ser hospitalarios, pero siempre las hay, siempre las hay. Así que si alguna vez tenemos la oportunidad de hospedar a alguien en nuestra casa, hagámoslo con el corazón abierto. No abramos solo las puertas de la casa, sino también abramos nuestro corazón. Acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Yo creo que esto es bien difícil porque realmente casi no nos acordamos de los presos, primero. Y segundo lugar, creo que cuando uno no ha estado preso, no logra entender, no logra concebir lo difícil y lo duro de la situación que estas personas están viviendo. Y peor aún, juzgamos. Sí, están ahí porque cometió esto, que es porque es marero, que porque es ladrón. Nosotros no somos mejores que ellos. Tal vez no hemos cometido los delitos que ellos, pero no quiere decir que seamos mejores personas. Así es que en ese deseo de amar, de amor fraternal, que es lo primero que nos dice, amemos a los desvalidos, a los que están ahora sufriendo de pérdida de libertad. Oremos al Señor porque se conviertan en ese momento tan duro que están viviendo, que el Señor envíe sus ángeles a evangelizarlos para que cuando salgan con el deseo de agradar a Dios, de hacer el bien, porque han reconocido que un Dios y Creador los sacó de ese lugar tan peligroso. Y que nosotros recordemos siempre que son nuestros hermanos y que en la obra del Señor nadie se pierde. Él tiene misericordia de todos. Pero algunos no la reciben, me van a decir, es cierto, pero porque no la quieren, no es porque no se la quiera dar Dios. Dios es misericordioso con todos, pero de nosotros depende el aceptarla. Dice también en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermanos, el matrimonio es la célula familiar. Es la célula que se reproduce en hijos y hace unas familias. Lastimosamente,
en esta época en que estamos viviendo, el matrimonio está completamente deshonrado. Se casan y a menos de unos meses, un año, se están divorciando porque ya no se soportan. Porque se casan muchas veces por razones equivocadas, por entusiasmo, porque digan que es casada o casado, pero sin conocer con quién se están casando. Y peor aún, sin querer ver en esa persona las cualidades de Jesús, la imagen de Él. Y nos enamoramos de una figura, del dinero, de las cosas materiales, y nos olvidamos de los verdaderos valores, de las virtudes que se deben buscar en las personas. Y por eso los matrimonios están siendo completamente destruidos. Hay que cuidar, dice allí, el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el lecho matrimonial es sagrado, que es de una pareja, que no se puede contaminar con otras personas, que las personas que duermen en ese lecho no pueden contaminarse durmiendo en otros lechos con otras personas. No se puede, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. El amor del hombre y de la mujer, el amor eros, es un hecho precioso que Dios ha creado para bendecir al hombre, pero que se ha deformado tanto porque ahora lo único que todo el mundo está buscando es la satisfacción inmediata, la satisfacción sexual, independientemente de las consecuencias y de las, para colmo y males, de las, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Del gran daño que asimismo se están haciendo. La fornicación, el adulterio son de los pecados más abominables que el Señor rechaza. Entonces, cuando estamos casados o aún solteros y estamos en fornicación y en adulterio porque es lo que está de moda, estamos completamente alejados del Señor y peor aún, no nos engañemos, aunque vayamos a la iglesia. Porque hay gente que dice, yo voy a la iglesia los domingos. ¿De qué sirve si vive en doble vida? Si vive en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño. No agrada al Señor y por lo tanto, definitivamente cualquier persona que tenga una doble vida no es un hijo de Dios. Es un hijo del diablo. Y no lo digo yo, está en Juan. El que es de Dios ama a Dios y al prójimo. El que es del diablo miente, engaña. Así es que esa es nuestra decisión. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada. Porque lo dice el mismo versículo 4, que a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora la gente cree que adulterar no es pecado y por eso cree que puede darse el lujo de andar con una pareja o con otra y que no le gustó, no le agradó algo con esta pareja, ya le cayó mal y se busca otro. No, hermanos, no es eso lo que agrada al Señor, eso es adulterio. Y entonces eso, ¿quién lo va a juzgar? Dios. También en el versículo 5 nos invita a que no seamos avaros y sobre todo a que nos contentemos con lo que tengamos. Muchas veces creemos que porque tenemos poquito dinero, que ganamos poco dinero, por eso no somos felices y creemos que son felices los que tienen mucho dinero. No es cierto, hermano. El dinero no trae la felicidad. El dinero trae complicaciones. Y además, el amar al dinero nos aleja de amar a Dios. Así es que el Señor no quiere que seamos avaros, sino que seamos agradecidos con lo que Él nos da, contentos con lo que tengamos. Disfrutemos lo que tengamos, sea poco, sea mucho. Si nosotros nos contentamos con lo que tengamos, Él nos va a dar más, porque Él nos ama. Y Él se quiere lucir dándonos los mejores regalos que pueda para nosotros. Pero nosotros mismos a veces le impedimos recibir el que nos entregue esos regalos. Nosotros mismos no los podemos recibir.
Dice también, el Señor nos ha dado una promesa: no te desampararé ni te dejaré. Eso está en Deuteronomio 31:6 al 8 y en Josué del 1 al 5. Si Él dice, si Dios, que no miente, dice, no te dejaré y no te desampararé, nosotros solo decimos amén. Eso es un hecho para nosotros. No lo podemos dudar, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Él lo ha dicho, Él lo hace. Si nosotros no logramos ver que Él está siempre con nosotros, sino que nos sentimos abandonados, alejados de Él, es porque nosotros mismos nos hemos alejado. Pero Él siempre está con nosotros. Así que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿A quién debemos temer? A Dios. No con miedo, porque no es un Dios malo, castigador. No, es un Dios de amor. Pero Él espera que nos acerquemos a Él como a un Padre amoroso y en Él esperemos las bendiciones que nos quiere dar. No desconfiemos. Si el Señor ha dicho, te voy a ayudar, no temamos. Si el Señor ha dicho, voy a estar contigo y todas tus necesidades yo las cubriré, así será. Nosotros solo digamos amén, amén. Gracias, Padre, porque por tu misericordia seguimos de pie, porque por tu misericordia comemos, porque por tu misericordia nos vestimos, porque por tu misericordia tenemos un techo. Un techo, hermanos, no tiene que ser una gran casa, puede ser una casa humilde, sencilla, una champa, pero si el amor de Dios está en ese lugar y se comen los frijolitos contentos, yo sé que ese lugar es bendito y bendecido por el Señor. Así es que, hermanos, estos son los deberes cristianos que nos habla la carta de Hebreos. Son preciosos y si lo vemos bien, son fáciles de cumplir. Si no los logramos cumplir, es porque realmente somos egoístas y no hemos nacido de nuevo. Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pasen buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Amén y amén.